Señor, pues que sea de buen provecho para cada uno de ellos, que la palabra de Dios creemos que va a llevar frutos en Cristo y que toda la gloria, Señor, es para ti, tú serás glorificado, Señor, y todo esto será posible a la medida que el Espíritu Santo tuyo, Señor, trabaje en medio de cada uno de nosotros, Señor. Padre, queremos estar rendidos a ti, que estos oyentes puedan ser receptivos al mensaje, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir iniciando este estudio del día de hoy y el tema se llama el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Amén. Son tres tipos de hombres los que vamos a ver, ¿verdad? Son categorías de hombres. Unos vamos a estar viendo cuántos de ellos son salvos y cuántos de ellos son creyentes, ¿verdad? Salvos. Así que esta es la lección de distinciones bíblicas que estaremos viendo el día de hoy. Vamos a aprender a distinguir con estos tres ejemplos en la palabra cuando estemos leyendo, ¿verdad? Vamos a poder distinguir a quién se refiere en la Biblia. Pero empezando con esto, eh, a ver, aquí, perdón, ahí está. Entonces, en sus materiales pueden ver ustedes que Dios nos ilumina nuestro entendimiento cuando tenemos una relación correcta con Él, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo en este material en Primera de Corintios, del 2:9 al 13, ¿verdad? Con respecto a eso. Pero antes de ver esos versículos, ¿verdad? Es bueno que entendamos un poco lo que es el contexto de lo que este estudio lleva, ¿verdad? Con respecto a cómo debemos entender, de cómo el Señor nos ilumina. Y una de las cosas que Pablo, cuando escribe esta carta, debemos de entender que hacia dónde va dirigida, ¿verdad? Y es a los corintios. ¿Y dónde estaban los corintios situados, hermanos? La iglesia en los corintios estaba en Grecia, ¿verdad? En la antigua Grecia. Y si ustedes han escuchado un poco sobre la historia de Grecia y no sé, en algún documental o en la escuela, cuando ustedes estudian libros de filosofía y cosas así, eran personas muy filosóficas, ¿verdad? Tenían una cultura de muchas filosofías, de personas, bueno, incluso la mayoría de los filósofos antiguos vienen de ahí, de la cultura griega, ¿verdad? Entonces Pablo con mucho, considerando todos esos aspectos, ¿verdad? Les escribe esta carta a los hermanos de Corintio, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, leyendo algunos versículos que vamos a ir viendo, vamos a leer Primera de Corintios 1 del 17 al 2:8, ¿verdad? Para que entendamos un poquito el contexto y el contraste, ¿verdad? En estos versículos sobre lo que es la sabiduría de Dios y el hombre, ¿verdad? Y la sabiduría del hombre, ¿verdad? Y vamos a encontrar algunas palabras como sabiduría y sabio 20 veces en estos 23 versículos. ¿Por qué será? ¿Qué énfasis quiere el Señor hacer, ¿verdad? A través de estos versículos. Bueno, vamos a ir leyendo, pueden abrir sus Biblias. Eh, Déjenme ver si está aquí estos versículos. A ver, no creo. No, no está. Bueno, bueno, vamos a ir leyendo, ¿verdad? Primera de Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que
no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría eh, de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, eh, y para los gentiles es locura, ¿verdad? Estas palabras aquí, tropezadero y locura, hermano, cuando usted observa el griego original que usa Pablo, eh, nos da la idea tropezadero, nos da la idea de algo como escandaloso, ¿verdad? Que causa un gran escándalo en las personas. Y la palabra donde dice, y para los gentiles locura, esa palabra locura en el griego también es una palabra que se ocupa como para decir tontos, ¿verdad? Como tonteras, ¿verdad? Pues y esa es la manera como el mundo judío y el mundo gentil mira la predicación, o por lo menos en este contexto miraba la predicación del Evangelio. Y no podemos mentir que las personas así miran también, se escandalizan cuando escuchan el Evangelio, ¿verdad? No, o se escandalizan o se ofenden porque creen que es muy sencillo y que lo que nosotros enseñamos son cuentos de hadas, dicen, ¿verdad? A mí me han dicho, ve a contarles tus cuentos de hadas a otra persona, ¿verdad? Tus tonteras, me dicen la gente a veces. Así que el versículo 24 dice, más para los llamados, eh, así judíos como griegos, eh, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, eh, a fin de que nadie se jacte de su presencia, mas por el, por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿verdad? Tremendo. ¿Qué dice el capítulo 2? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y miren que cómo le llama Pablo aquí al mensaje del Evangelio, el testimonio de Dios, ¿verdad? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad? Sabiendo que el pueblo de Corintios eran gente que, filósofos, ¿verdad? Gente de mucho peso intelectual. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ¿verdad? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, Pablo sí iba a hablar sabiduría, pero no con los inmaduros, ¿verdad? Sino con los que han alcanzado madurez. O sea, cuando dice sabiduría, se refiere a las cosas profundas, ¿verdad, hermano? A las cosas profundas de la palabra que no se pueden hablar con una persona que no es madura en la palabra, que no está estudiando, que no está creciendo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Eh, Ahí la palabra príncipes de este siglo, algunos escritores o comentaristas, hermanos, dicen que no se refiere la palabra príncipes a como gobernadores, ¿verdad? O reyes o hijos de reyes o personas de poder político, sino que eh, más bien se refiere a personas eh, filósofos, ¿verdad? Personas que tenían un poder intelectual, eh, una tendencia bien fuerte en esa cultura, ¿verdad? Un peso, escritores fuertes, ¿verdad? Eh, Refiriéndose a ellos, ¿verdad? Dicen algunos comentaristas. Entonces, eh, eh, a ver, ¿a dónde nos quedamos? No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, ¿verdad? Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En, en qué? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿verdad? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, hermanos, hemos visto el contexto aquí de Primera de Corintios, ¿verdad? Donde habla de la sabiduría de Dios y la necedad del hombre, ¿verdad? Todo ahí lo leímos en Primera de Corintios del 1 al 17 al 2:8, ¿verdad? Y vemos que ese es el contexto de lo que vamos a estar viendo en Primera de Corintios 2:9 al 3:4, ¿verdad? Entonces, eh, podemos ver, hermano, en estos versículos que acabamos de leer, que la sabiduría auténtica de Dios eh, es imposible, hermanos, poder uno hablar la sabiduría de Dios con una mente humana, ¿verdad? Con una mente humana. Eh, Dios es la única fuente de verdad, de sabiduría, ¿verdad? Él es. Eh, entonces, vamos a ver en este estudio, lo primero, Dios ilumina nuestro entendimiento cuando tenemos una relación correcta con Él, ¿verdad? Una relación correcta con Él. A ver. Mm, Creo que estoy bien con el PowerPoint. Permítame, hermano. Sí, se mira ahí, se mira que lo cambió. Sí, no, quiero ver con mis notas nomás. Oh, ya. Ok. Bueno, en sus materiales, no podemos entender las cosas espirituales sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Basado en lo que estuvimos leyendo en el versículo 9, ¿verdad? Um, Dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que la amen. Y noten aquí, hermanos, en este versículo, ¿verdad? Del eh, versículo 2:9, hay dos cosas que son ver y oír, ¿verdad? Tienen que ver con cosas palpables, con cosas físicas, ¿verdad? Lo que el ojo puede ver. Por ejemplo, nosotros podemos comprender a través de lo que vemos y oímos muchas cosas sobre Dios. Puede ser la creación, ¿verdad? Nosotros podemos ver la creación del Señor y podemos oír también la creación del Señor y podemos entender que Él es Dios, que Él es el creador de todas las cosas, Él es el diseñador de todo. Pero eso es lo que nosotros podemos, el ser humano puede entender con su mente, ¿verdad? Con su mente física, con su mente humana, ¿verdad? Pero no hay cosas que con la mente humana, con el ojo, como dice este versículo, o con el oído humano, no se pueden comprender. Y eso se está refiriendo a la sabiduría profunda del Señor, ¿verdad? Eh, a las cosas profundas, como leíamos en el versículo, en los versículos anteriores. No se puede, la mente no tiene ese alcance, hermano, de entender las cosas. Alguna vez, a veces hay hermanos que dicen: "Es que hoy vamos a estudiar las cosas profundas del Señor", pero verdaderamente eh, las cosas profundas del Señor, hermano, son, son cosas que solamente se pueden entender desde la perspectiva espiritual, ¿verdad? Desde la perspectiva, pero vamos a estar viendo esto un poco mejor, ¿verdad? Número uno, puedes entender las cosas que el ojo puede ver, el oído puede oír, la mente puede comprender en sus notas, ¿verdad? Y estas son las cosas que cualquier ser humano puede entender, ¿verdad? Esto tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? El ser humano los ojos, la vista tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? Tenemos cinco sentidos y dos de ellos es la vista y el oído. Y esto nos da la idea de sabiduría humana, ¿verdad? En Primera de Corintios 2:9 enseña, hermanos, sobre dos tipos de sabiduría, ¿verdad? Podemos ver, un tipo de sabiduría pueden obtener todos los hombres, como dijimos, lo que ellos ven y lo que ellos escuchan. Pero hay otras cosas, hermanos, que no pueden ser vistas solamente desde el punto de vista intelectual, ¿verdad? Punto número dos, no puedes entender las cosas espirituales que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? Eh, por ejemplo, las cosas en Primera de Corintios 2:9 son cosas espirituales, ¿sí? Son cosas espirituales y no es la sabiduría humana que está declarada, hermanos, repetida veces en estos versículos. No, no es con la sabiduría humana que vamos a poder entender estas cosas, ¿verdad? No hay manera, hermanos, que un ser humano eh, pueda adquirir sabiduría divina a través de los sentidos físicos, ¿verdad? No hay manera. No hay manera, no hay ningún estudio, hermano, filosófico, no hay ningún estudio de la ciencia, ¿verdad? A pesar de que hoy en día la ciencia y muchas partes de la filosofía aclaman decir que van apegados a la espiritualidad, pero no lo es, ¿verdad? Todo es un punto de vista intelectual, humano, y nunca vas a poder entender las cosas profundas del Señor a través de esos puntos de vista, ¿sí? Y eso es parte, hermanos, de la incapacidad del hombre, ¿verdad? La incapacidad que el hombre tiene para entender las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, habiendo visto esta incapacidad, ¿cómo podemos conocer entonces, hermanos, la palabra de Dios?
¿verdad? En base a esta incapacidad. Bueno, lo primero podemos ver en Salmo 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Y cuáles son los pensamientos de los hombres? Un hombre, un hombre natural, un hombre eh, que mira las cosas desde el punto natural, eh, lo que hay en su mente es vanidad. Pregúntele usted a las personas allá afuera en el mundo, personas que no son creyentes, ¿qué hay en sus mentes de ellos? ¿Qué es lo que ellos eh, más aprecian, verdad? Y ustedes van a ver, van a escuchar vanidad, vanidad, ¿verdad? Es lo que hay en eso. ¿Cuáles son los tesoros de ellos? ¿Qué es lo que más ellos ameritan? Y van a escuchar ustedes lo que ellos quieren, ¿verdad? Proverbios 3, 5, 6 dice, dice el escritor de Proverbios, fíjate de Jehová, o sea, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Verdad? No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, o sea, en nuestro intelecto, en nuestro entendimiento humano, ¿verdad? No lo hagamos porque vamos a fallar, vamos a caer, vamos a perecer, hermano. Más bien, debemos nosotros reconocerlo en todos nuestros caminos. Y cuando miramos aquí en este versículo, la palabra todos se refiere a todos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos, reconocemos al Señor, cuando nosotros, como creyentes, buscamos las cosas del cielo, las cosas de Dios, las cosas que no podemos entender espiritual, carnalmente, ¿verdad? Humanamente, el Señor promete que Él enderezará nuestras veredas. Sí, a veces hay cosas que suceden eh, en nuestras vidas como creyentes que como, que como inconversos no sucedían en nuestras vidas antes, ¿verdad? A veces hay situaciones en nuestras vidas que vivíamos mejor ante el ojo humano como inconversos que como creyentes. Y nuestra mente no puede entender muchas de esas cosas. Pero dice este versículo, dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces, eh, Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Amén. Y esta es la incapacidad del hombre para entender las cosas de Dios. Miren estos versículos. Anote estos versículos, ¿verdad? Muchos de estos versículos hay personas que acostumbran a ponerlos ahí en sus casas, en las paredes, en las entradas de las casas. Son cosas que deberían estar en nuestras mentes cada vez que nosotros queremos ver la vida a través de nuestra inteligencia, ¿verdad? A través de nuestro intelecto, a través de nuestras capacidades. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón. Mira, es que hay personas que dicen, ah, confía en tu corazón, lo que te dice tu corazón. Y eso haz lo que te dice tu corazón, ¿verdad? Cuando la gente tiene encrucijada en su vida y no saben qué hacer, y le dice, confía en tu corazón, le dicen a uno. Y uno va ahí y dice, bueno, que dice, vamos a hacer lo que dice mi corazón, ¿verdad? ¿Cómo es el corazón según este versículo, hermano? Es necio, más el que camina en sabiduría será librado. ¿Sí? ¿En qué sabiduría? ¿En la sabiduría humana? No, en la sabiduría del Señor, ¿verdad? Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es un versículo clásico, hermano, ¿verdad? Que deberíamos de recordar cada momento. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo esto? Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y aquí tenemos Oseas 10:13, ¿verdad? Habéis orado impiedad y cegaste iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Primera de Corintios 2:12, que es lo que acabamos de leer. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, hemos visto una cantidad de versículos, ¿verdad? Larga, ¿verdad? Entonces, inciso B, pero Dios ha revelado y podemos entender las cosas espirituales, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo. Dios ha revelado y podemos entender las cosas espirituales mediante el Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo Primera de Corintios del 10 al 13 ahora, ¿verdad? Del 10 al 13. Vamos en la lectura, ¿verdad? Fíjense que vamos de una manera sistemática. Primera de Corintios 2:10 dice lo siguiente. Déjenme ver si está aquí. Ahí está parte de ello, ¿verdad? Creo. No está, pero este es el primer punto. Pero antes de ver el primer punto, dice Primera de Corintios 2:10. Te lo leo. Pero, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, estas cosas profundas de Dios, hermano, eh, ¿quién es el que ha quitado ese velo, esa, esa, esa pared para que nosotros podamos ver lo que está más allá? ¿Verdad? ¿Quién es el que ha quitado eh, esa venda espiritual que no podíamos ver, no podíamos entender? ¿No le ha pasado a usted que ahora que usted estudia la palabra, usted lee los versículos y usted dice, wow, cuántas veces leí este versículo y antes ni siquiera le ponía atención, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra, como dice aquí, Dios nos la reveló a nosotros. O sea, ya estaban ahí escritas, pero nosotros no las entendíamos, ¿verdad? Entonces significa quitar el velo. Aparte, hermanos, del Espíritu de Dios, las verdades de la palabra de Dios están más allá de lo que nosotros podamos alcanzar, ¿verdad? Solo el Espíritu de Dios tiene el acceso a la mente de Dios, ¿sí? Entonces necesitábamos, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo para poder entender estas cosas que han sido reveladas, ¿verdad? Entonces, importante eso. Entonces, algo que debemos de entender de ese versículo que acabamos de leer también en 1 Corintios 2:10, cuando dice Dios nos las reveló, ¿verdad? A nosotros los creyentes que estas cosas ya las leemos y no las entendemos, lo que el Señor hace con nosotros es iluminarnos. Pero a los apóstoles que escribieron estas cosas, a ellos fueron reveladas primeramente, ¿verdad? Fueron reveladas a los apóstoles, a varios de ellos, cuando redactaron el Nuevo Testamento. Y aquí, ¿verdad? Deberíamos de usar la palabra revelar con cuidado y cuidadosamente, por esa razón, ¿verdad? Cuando Dios nos enseña algo de su palabra técnicamente, esta no es una revelación, porque ya fue revelada a los, a los apóstoles.
Esto es una iluminación, ¿verdad? El Señor está iluminando nuestro entendimiento porque ya fueron escritas estas cosas, ¿sí? Entonces, pero la idea aquí, hermanos, es que para poder nosotros entender estas cosas necesitamos el Espíritu Santo, que es la que nos da el acceso, ¿verdad? Nos da la entrada a la mente de Dios, ¿verdad? Y así fue que pudo entonces eh, Dios a través de su Espíritu Santo revelar a los autores como los apóstoles en las escrituras, hermanos, su voluntad en cuanto a los pasajes, ¿verdad? Dios usa su revelación, hermanos, para transmitir su palabra a los redactores de las escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el primer punto. El Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios, ¿verdad? En el versículo 10 dice aquí, ¿verdad? En el PowerPoint. En el versículo 10 tiene acceso a la mente de Dios, ¿sí? Tiene acceso a la mente de Dios, a lo más profundo, dice el versículo, ¿verdad? A la mente de Dios. Pueden escribir ahí en sus materiales. Entonces, aquí el Espíritu Santo escudriña, hermano. Escudriña, dice el versículo, ¿verdad? Y esto significa que el Espíritu Santo, hermano, está explorando de continuo todas las cosas. El Espíritu Santo tiene acceso a todas las cosas, incluso a la mente de Dios, ¿verdad? La que nunca podrá conocerse por medio de la filosofía y la lógica. ¿Sabe usted que hay muchos creyentes y hoy en día está de moda eh, conocer o estudiar la palabra a través de la filosofía, ¿verdad? Hay algunos filósofos modernos que dicen que Adán y Eva no fueron los primeros hombres en la tierra porque no tuvieron madre ni padre, sino que fueron Caín y Abel, dicen ellos. No hay ninguna base bíblica para decir eso, pero eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y así ellos filosofan, ellos, no sé si ese es un verbo correcto, pero ellos sacan sus propias conclusiones, ¿verdad? Porque no pueden entender la palabra, eh, las cosas profundas de Dios, porque lo están haciendo desde el medio de la filosofía o la lógica, ¿verdad? O el razonamiento humano. Entonces el intelecto y la lógica, hermano, nunca van a tener el acceso a la mente de Dios. Vemos que Pablo nos da un ejemplo en Primera de Corintios 2:11, que es el siguiente versículo, 2:11, y dice Primera de Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Verdad? Es lógico, ¿verdad? Es lógico, es una lógica bíblica, ¿verdad? Si vamos a conocer las cosas de Dios, tiene que ser a través de la mente de Dios, ¿verdad? Tiene que ser a través del Espíritu Santo, no a través de nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el punto número 2. Amén. Entonces, ¿cómo entonces podemos saber o conocer la mente de Dios? Eh, Nosotros no podemos, hermanos, conocer la mente de Dios nuevamente y las cosas que están en el cielo, las cosas espirituales, mejor dicho, sin la ayuda del Espíritu de Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que el Espíritu sabe todo, el espíritu humano del hombre sabe lo que hay en su mente humana,
¿verdad? Por eso Pablo, cuando escribía Romanos capítulo 7, decía, lo que hago no lo entiendo, decía Pablo, ¿por qué hago estas cosas? Porque o sea, ¿por qué sigo pecando? Decía Pablo, ya me presenté delante del Señor, ¿verdad? Ya me consideré muerto al pecado en el capítulo 6, ¿verdad? Ya me reconocí muerto al pecado, me he considerado. ¿Por qué sigo pecando? Decía Pablo, porque tenía hermanos que hacerlo. Él a entender estas cosas a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Él tenía que hacer esto con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso es que muchos creyentes vivimos una vida, y me incluyo yo porque me pasó por un largo tiempo porque no entendía yo las cosas del Espíritu, cómo vivir una vida uno eh, 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 venciendo, ¿verdad? Una vida de triunfo en el Señor. Y solamente puede ser a través del Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? A través del entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, versículo 11, pero nosotros no, ¿sí? Nosotros no. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:12? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué más? Bueno, el punto número 3. El Espíritu Santo mora en cada cristiano para que pueda conocer la sabiduría de Dios. Es verdad de cada creyente esto, hermano. Es verdad de cada creyente. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo mora en cada creyente? ¿Verdad? Bueno, por esa misma razón por la cual Él mora en cada creyente, tenemos un recurso para entrar a la esfera celestial del conocimiento, ¿verdad? De Dios. El Espíritu Santo, déjenme ver si tenemos esto aquí en el PowerPoint. No, bueno, no está, pero ¿por qué mora el Espíritu Santo en nosotros? Es la pregunta. Bueno, la palabra ¿para qué? Eh, griego ina indica propósito. El Espíritu Santo mora en los creyentes y le da la habilidad de conocer las siguientes cosas. Por ejemplo, que Dios ha preparado las cosas profundas, versículo 10, y las cosas de Dios. Uh, déjenme ver si unas cosas aquí antes. Por ejemplo, yo les podría hacer la pregunta a ustedes, o ustedes se pueden hacer la pregunta. Si usted desea, hermano, eh, hacer algo, por ejemplo, vamos a poner esto. Este es Isaac Newton, ¿verdad? Él descubrió las leyes de la física de la gravedad. Fue un hombre, un científico muy hábil. Incluso, hermano, incluso estuve escuchando no hace mucho que este hombre consideraba muchas cosas sobre Dios, ¿verdad? Desde su punto de vista, bueno, no sabemos si lo hizo desde el punto de vista filosófico o no, pero consideraba muchas cosas de Dios con respecto a las profecías, ¿verdad? Y decía él que en el tiempo que él vivía no podían ver como la gente que va a vivir en un futuro las profecías que iban a cumplirse. Pero fuera del tema, ese fuera del tema. Pero si usted quisiera ser un hombre científico hábil como este hombre, ¿verdad? Sería bueno, la pregunta dice aquí, tener el espíritu de Isaac Newton. O sea, cuando dice el espíritu de Isaac Newton se refiere a esa esencia de él, ¿verdad? Sería bueno si usted quisiera ser un científico hábil. ¿Quién no quisiera tener el entendimiento de este hombre, ¿verdad? Dios dotó a este hombre con entendimiento para poder descubrir estas leyes de la gravedad. Entonces sería bueno. De igual manera,
¿Cuántos han escuchado aquella melodía que dice ta 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 tan? Esa la escribió Beethoven. Si quieres ser un hábil músico, ¿no sería bueno tener el espíritu de Ludwig van Beethoven? ¿Verdad? Sería buenísimo. A mí me gusta tocar el piano, pero creo que nunca voy a tener la habilidad de componer una canción como las que componía, o melodías, mejor dicho, como las que componía Beethoven, ¿verdad? Eh, pero me encantaría a mí tener el espíritu de Ludwig van Beethoven con respecto al conocimiento musical, ¿verdad? Y de composición. Entonces, eh, ¿qué tal de los pintores? ¿Verdad? Si usted quiere ser un artista, un artista hábil, ¿no sería bueno tener el espíritu también de Leonardo da Vinci? ¿Verdad? Siendo pintor, que cuando pintaba este hombre, ponía la vista de las pinturas como en cierta posición tan natural que parecía aquello como que si usted estuviera viendo a una persona de frente, ¿verdad? Eran obras de arte las que él hacía, las cuales no se han podido copiar en nuestros días. Entonces, si usted deseara ser una persona con estos talentos, sería bueno tener eh, la influencia, tener esa esencia dentro de uno, de cualquiera de estos hombres que fueron de gran influencia en nuestra historia, ¿verdad? Pero los creyentes dicen ahora, hoy en día, yo quiero ser a la imagen de Dios, ¿verdad? Leen aquel versículo que vamos a ser hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Y dicen, yo quiero ser como Jesucristo, dicen los creyentes. Incluso hasta cantan los hermanos en la iglesia y van y cantan y levantan las manos ahí y están adorando al Señor. Y yo quiero ser como Jesús, dicen. Lo lógico, hermano, si usted quiere ser un hábil creyente, sería bueno tener el Espíritu de Jesucristo, ¿verdad? Y lo tenemos, y lo tenemos. Esa es la gran diferencia con respecto a ser un creyente hábil. Tenemos la capacidad, tenemos el recurso. Dios nos ha hecho completos en Él y podemos hacer las cosas eh, para las cuales hemos sido diseñados, para las cuales el Señor nos ha predestinado, hermano, ¿verdad? Para la gloria del Señor Jesús. Podemos, usted puede, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, en el punto número 4, el Espíritu Santo enseña a cada creyente, pueden escribir ustedes en sus materiales, la verdad y la sabiduría de Dios. En el verso 13, ¿verdad? Por lo tanto, es importante tener una buena relación con Él, una buena relación con Él. ¿Sí? Bueno, pueden escribir ustedes ahí en sus materiales. Eh, Vamos a leer antes de pasar a este punto. Bueno, en este punto, Primera de Corintios 2:13, ¿verdad? Que es el versículo que nos dice acá, ¿verdad? A ver, acá en el material. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿verdad? Como Pablo recalca aquí que no es por la sabiduría humana, hermano, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que tenemos, hermano, que ir viendo las cosas más hacia lo espiritual y menos desde una perspectiva terrenal o humana, ¿verdad? La palabra aquí, hermano, acomodado a lo espiritual a lo espiritual, también está traducida. Ustedes pueden buscarlos ahí en sus aplicaciones de sus teléfonos. La nueva versión internacional lo dice de esta manera. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¿Sí? Expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Miren cómo lo traduce la versión, la Biblia de las Américas, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Me gusta esa versión. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Qué nos da esa idea? A mí me da la idea, hermanos, de que si la mente, nuestra mente, está espiritual, vamos a poder hablar aquellas cosas del Señor, de su palabra. Vamos a poder expresar, ¿verdad?, las cosas del Señor espirituales al momento de hablar la palabra del Señor. Me da esa idea a mí, ¿verdad? Entonces, en el punto número 4, el Espíritu Santo enseña a cada creyente la verdad y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, es importante tener una buena relación con Él, ¿sí? Miren lo que nos va a dar, hermanos. Nos enseña a cada creyente la verdad. Necesitamos, usted y yo necesitamos la verdad, verdad en nuestra mente para poder hablar con la verdad. Necesitamos la sabiduría de Dios en nuestra mente para poder hablar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y por consiguiente, tener una buena relación con Él, ¿sí? Bueno, eh, tienes, hermano, que tener el maestro idóneo para entender la verdad y la sabiduría de Dios. Nunca podrás conocer la mente y la sabiduría de Dios mediante habilidades humanas. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Muchos, eh, y no tienen nada de malo, hermano, eh, lo, para aquellos que son maestros en sus iglesias, ya sea de escuela bíblica, de cualquier ministerio que usted enseñe la palabra, hermano. No tiene nada de malo aquellos materiales eh, que tienen que ver con lo técnico, ¿verdad? No tiene nada de malo. Pero nuestro enfoque primordial debería de ser las cosas de Dios, ¿verdad? Lo espiritual. Poder entender la palabra de Dios desde una perspectiva espiritual, ¿verdad? Conocer la mente del Señor y la sabiduría de Dios no mediante habilidades humanas, sino eh, de una manera espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las notas dice, un buen y fiel pastor es una bendición. Escribió un pastor, ¿verdad? El pastor Dennis Roxer escribe esto. Pero tenemos que ser enseñados personalmente en lo interior por el Espíritu Santo, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Entonces, usted necesita ser enseñado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, le va a enseñar a usted a redarguir, ¿verdad? Le va a enseñar a usted, hermano, a ver lo que está bien y lo que está mal. En resumen, hermano, en resumen, déjeme ver aquí si está el versículo. Las verdades de 1 Corintios 2 del 9 al 13. ¿Sí? De Dios del 9 al 13. Deberían afectar la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios, es la pregunta. ¿Deberían de afectar esto? Bueno,
Antes de ver esto, ¿qué es lo que nos dice, hermano? Primera de Corintios 2:10 al 13. ¿Qué es lo que nos dice que son los ministerios del Espíritu Santo con respecto a comunicar una verdad divina? Ustedes pueden escribir esto en sus materiales. Creo que no está aquí en el PowerPoint. Primera de Corintios 2:10, uno de los ministerios que tiene el Espíritu Santo está en Primera de Corintios 2:10, y vamos a escribirlo, es la revelación. Revelación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, que revela la verdad de Dios a los redactores de las Escrituras, ¿verdad? A los redactores, en este caso, a los apóstoles, en el Antiguo Testamento a los profetas, ¿verdad? A Moisés, eh, algunos jueces, ¿verdad? Pero eso fue la revelación. También Primera de Corintios 2:11, iluminación. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere la iluminación? Este es otro de los ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la habilidad de conocer las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Iluminación. Primera de Corintios 2:12. Inspiración. Inspiración. ¿Qué significa inspiración? Bueno, el Espíritu Santo, mediante las Escrituras, nos da la verdad. ¿Sí? Nos da la verdad. Primera de Corintios 2:13. Educación. Escriban ahí en su nota. Educación. 2:13. El Espíritu Santo enseña la sabiduría espiritual de Dios al pueblo de Dios. ¿Sí? Miren, les doy un consejo. No solamente escriban estas cosas en sus materiales, escríbanlos como referencia ahí al pie de sus Biblias. ¿Cuántos de ustedes tienen sus Biblias con ustedes mientras estamos dando este estudio? ¿Verdad? Es importante que usted estudie con la palabra ahí a la par, ¿verdad? Eh, Acuérdese, cuando usted recibe este estudio, nosotros no lo estamos viendo, pero Dios está viéndolo a usted. ¿Con qué actitud usted está tomando este estudio? ¿Verdad? Entonces Él quiere que usted sea diligente, como dice la palabra, ¿verdad? Que sea usted un siervo diligente al momento de estudiar esta palabra. Las verdades entonces, como dice en el PowerPoint, las verdades de Primera de Corintios 2:9 al 13 deberían afectar la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios. Es la pregunta. ¿Deberían de afectar? Bueno, necesitamos acercarnos, hermano, a su palabra en dependencia en Dios, ¿sí? En dependencia en Dios, dejando que el Espíritu Santo nos enseñe. Y no es simplemente un ejercicio académico, ¿verdad? ¿Está usted, hermano, preparado personalmente para escuchar la palabra de Dios hoy día? Bueno, vamos a ir viendo entonces los primeros puntos, ¿verdad? En esta enseñanza, después de esta introducción, algunos puntos que debíamos de entender. El hombre natural, en sus materiales. Vamos a leer Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero el hombre natural, ¿verdad? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? ¿Cómo está viendo el hombre natural las cosas del Señor? Con los ojos y con el oído, con los sentidos, ¿verdad? Con los sentidos, ¿verdad? Según este versículo, el hombre natural viene de la palabra eh, súquicos, súquicos, ese es el griego, ¿verdad? Súquico viene nos da la idea de psicología, ¿verdad? Psicología. ¿Y qué es lo que estudia la psicología? ¿A qué se refiere la psicología? Bueno,
habla sobre el estudio del comportamiento humano, de los sentidos humanos, ¿verdad? Entonces, y esto, hermano, corresponde, según este estudio, al hombre sensual, al hombre natural, ¿verdad? Eh, el cual es gobernado por sus propios sentidos humanos, dominado por el alma, en otras palabras, ¿verdad? Eh, la misma palabra griega está traducido, hermano, también como animal sensual en Santiago 3:15, ¿verdad? Eh, también ahí aparece de esa manera. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas personas dicen que el ser humano es un animal también, ¿verdad? Porque eh, naturalmente, hermano, el ser humano sin Cristo, sin el Espíritu Santo, es dominado por sus sentidos naturales, ¿verdad? Aquí, hermano, se refiere también a la sabiduría que es una fuente terrenal, animal y diabólica. Es animal y diabólica, ¿sí? Por eso el Señor no quiere, ¿verdad?, que nosotros nos fiemos de nosotros, de nuestra propia sabiduría, ¿verdad? De nuestro sentido. ¿Qué hacen los animales, hermano? ¿Qué hacen? ¿Cómo son guiados los animales? Bueno, lo que sus sentidos les dicen que hagan, ¿verdad? Amén. Su identificación, hermano. El hombre natural debemos de entender que no es salvo, ¿sí? Recuerde, haga ahí la distinción natural. Mire, en su Biblia, váyase con su raya ahí en el versículo, ¿verdad? Que este hombre no es el hombre natural, como dice ahí la versión, no es salvo, ¿verdad? No es salvo y no tiene, si no es salvo, no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién me lee Judas 19? Judas 19, ¿verdad? O sea, la misma palabra, hermano, griega que está utilizada aquí también se utiliza en Judas para referirse a gente que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene Judas 19? ¿Alguien? Bueno, lo voy a leer yo. Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, y aquí el mismo versículo explica quiénes son los sensuales, los que no tienen el Espíritu, ¿sí? Entonces el hombre natural es dirigido por sus sentidos, por lo sensual, por lo animal, y por consiguiente no tiene el Espíritu. ¿Verdad? También sabemos en Romanos 8:9 que una persona sin el Espíritu Santo no es salvo, ¿sí? El Espíritu Santo tiene que morar, hermano, en el hombre. Esa es la garantía de que es salvo, según Efesios, ¿verdad? 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, debemos de concluir que el hombre natural es un inconverso, ¿verdad? Cualquier persona en el mundo que no es salvo, ¿verdad? Según la Biblia, según Primera de Corintios, está dentro de la categoría del hombre natural, ¿verdad? Ese creyente, esa persona está aquí, en Adán, ¿sí? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces está en Adán. Sus bienes espirituales, este hombre está pobre, no tiene ninguno, ¿verdad?
Sin Cristo, hermanos, no hay ningún bien espiritual, ¿verdad? El hombre natural no es salvo, no tiene el Espíritu Santo, no tiene posesiones, no tiene recursos espirituales, ¿verdad? Y esto afectará la relación del hombre natural a las cosas de Dios. No tiene ninguna relación el hombre natural con respecto a Dios, ¿verdad? Por eso el hombre natural no entiende las cosas de Dios, necesita esa antena, necesita eso que lo conecte a Dios, necesita el Espíritu Santo para poder conectar con Dios. Por consiguiente, como no tiene nada de eso, de esos recursos, no puede conectar con Dios, ¿verdad? Muchas personas van a la iglesia y se sienten bonitos porque en las iglesias los hacen sentir bien y todo, pero posiblemente no sean salvos, ¿verdad? Y no pueden tener una relación con Dios porque no han creído el Evangelio, ¿verdad? Ellos necesitan creer el Evangelio, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo venga a morar dentro de ellos. También sus habilidades espirituales. Ellos no perciben las cosas de Dios porque para Él, o sea, ¿quién es Él? El hombre natural, son locuras y no las pueden entender, ¿sí? No las pueden entender, son locuras. En otra versión, en otra traducción dice son tonteras, pues. Son tonteras, las cosas del Señor son tonteras para ellos, las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Su necesidad espiritual está ciego a la verdad de Dios, especialmente al Evangelio, especialmente al Evangelio. Están, están, están ciegos, hermanos, a la verdad de Dios, ¿verdad? Eh, ¿Qué dice Primera de Corintios 1:18? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿verdad? Los que ya hemos sido salvos, es poder de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice primera Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, si ustedes creen que una persona natural va a decir, no me avergüenzo del Evangelio, si para empezar, para él el Evangelio es locura, nunca va a decir, va a estar de acuerdo el hombre natural con ese versículo, ¿verdad? Que para él no es vergüenza, porque para ellos es locura las cosas del Señor, ¿verdad? A los que se pierden, dice el 1 Corintios 1:18, es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, después de haber entendido y seguir entendiendo las cosas, los misterios, que para otros son misterios y para nosotros los que creemos y los que estudiamos la palabra del Señor, eh, son riquezas estas cosas, podemos ver la vida de otra perspectiva, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, nosotros podemos ver la muerte no como una, como algo que nos cause una gran tristeza como al mundo, ¿verdad? Porque sabemos que después de la muerte, como decía Pablo, la muerte es ganancia, ¿sí? La muerte es ganancia o la muerte de un ser querido, sabemos que los vamos a volver a ver, pero eso, hermano, solamente se puede entender desde una perspectiva espiritual, ¿verdad? El hombre natural dirá, ¿será que es cierto esto? Yo no creo. ¿Y cómo es eso del cielo? Yo no entiendo, dice la gente, ¿verdad? Eh, pero bueno, avancemos. Eh, También ahí tenemos en la referencia Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente, tropezadero y para los gentiles locura. Para los gentiles locura, ¿verdad? Tropezadero, decíamos que se refiere a un escándalo, ¿verdad? Los judíos que hablaran, los creyentes, después de que Cristo resucitó, que anduvieran diciendo que era
que el evangelio y todo eso, para ellos eso era un escándalo, ¿verdad? Se ofendían ellos, herejes les decían, ¿verdad? Pero, y para los gentiles es una tontera, ¿sí? Es una tontera, es una locura, pues. También ahí en la referencia, 2 Corintios 4:3-4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, debemos de entender, hermanos, que el evangelio es el mensaje que el hombre natural necesita oír, ¿verdad? Él necesita oír el evangelio, toda persona. ¿Saben ustedes, hermanos, que el destino de toda persona que no ha escuchado el evangelio es el infierno, ¿verdad? Y el infierno es una muerte innecesaria, hermanos, que las personas no deberían de experimentar. Pero ellos necesitan escuchar primeramente el evangelio para poder creerlo, ¿verdad? El, evangelio, el infierno es una muerte innecesaria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede un hombre natural llegar a ser, eh, cómo puede un hombre natural llegar a ser un hombre espiritual? ¿Será que un hombre natural puede de repente ser espiritual, hermano? ¿Puede un hombre natural ser espiritual? A ver si hay alguien, si están ahí todavía los hermanos, si alguien podría contestar eso. No, ¿Puede? hermano, No, no ¿verdad? puede ser espiritual. No puede, no puede. ¿Por qué no puede ser espiritual? Bueno, simple y sencillamente porque Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Sí? El hombre necesita tener el Espíritu Santo. El hombre natural necesita tener la promesa, ¿verdad? Que la promesa del Espíritu Santo se cumpla en ellos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo venga y more dentro de ellos para poder ser un hombre espiritual, ¿verdad? Efesios 13, 1:13, perdón, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habiendo oído, ¿verdad? Vosotros habiendo, ¿qué debe de haber, qué debe de hacer el hombre? Debe de oír. ¿Qué debe de oír? Bueno, debiendo haber oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y luego de haber oído el evangelio de vuestra salvación, también habiendo creído en él. Debe de creerlo, hermano. Debe de creer en este evangelio el cual han oído. Y si usted ha creído el evangelio, ¿verdad? De Jesucristo, y como dice también el testimonio de Dios, ¿verdad? El cual es el evangelio, entonces la promesa es que usted va a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Por eso, hermanos, cuando dice las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, por eso nosotros, el Espíritu Santo, saliéndonos un poco del tema, es la garantía, hermanos, de que nosotros tenemos la salvación, ¿verdad? Es la garantía de que nosotros no vamos a padecer todas las cosas que vendrán en el futuro, ¿verdad? Para esta tierra, ¿verdad? Ellos es la garantía que tenemos, el Espíritu Santo, hermano. Eh, entonces, la gente necesita escuchar el Evangelio, necesitan creer en Cristo para poder ser sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué dice Juan 7:38-39?
el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, como dice las Escrituras, de su interior, correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿verdad? Pero cuando Cristo fuera glorificado, iba a venir el Espíritu Santo, hermano, mire, para sellarnos, ¿verdad? Íbamos a ser sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo iba a morar perpetuamente en nosotros hasta el día de nuestra redención, como leímos en Efesios 1, 13, 14, ¿verdad? Porque esa es la promesa, ¿verdad? Es la promesa que que Jesucristo dio antes de partir, ¿verdad? Entonces, la pregunta que usted debe de hacerse es, ¿deben estas verdades afectar su manera de dar el testimonio, o sea, de presentar el Evangelio a las personas, hermanos? ¿Cree usted que esto debe de cambiar la perspectiva suya? Bueno, claro, necesitamos, hermanos, reconocer y darnos cuenta que Dios tiene que hacer la obra de convencer a una persona perdida, ¿verdad? Acerca de la importancia del Evangelio, ¿verdad? Recuerde usted que usted solamente es un, un, un utensilio del Señor, ¿verdad? Y usted, su trabajo es ser fiel al Evangelio, a presentarlo tal como está en la Escritura, ¿verdad? Entonces necesitamos reconocer que Dios es el que hace la obra de convencer a los perdidos acerca del Evangelio. No somos nosotros, hermanos. Entonces ya vimos que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque han de percibirse espiritualmente, ¿verdad? Él no las entiende, no las conoce, no las puede entender, no las puede ver desde una manera intelectual, no las puede ver a través no las puede entender a través de la vista ni del oído, o sea, a través de los sentidos, ¿verdad? Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio, el espiritual, ¿verdad? En cambio, el hombre espiritual eh, eh, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces vamos a ver al segundo hombre, el hombre espiritual, ¿verdad? El hombre espiritual. Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, aquí estamos presentando, hermano, a la segunda persona de esta narración, la cual es el hombre espiritual. Y el hombre espiritual, hermano, su significado viene del griego neumáticos, ¿verdad? Eh, y esto nos da la idea, hermanos, la palabra neo da la idea de un dominio, ¿verdad? De un dominio. Eh, a mí yo lo entiendo como que ese dominio es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y está dominando, está rigiendo, está dirigiendo a esta persona, ¿verdad? A esta persona. Es dirigido pues por el Espíritu Santo, esta persona, el hombre espiritual, ¿verdad? Neo viene de la palabra espíritu, ¿verdad? Pero vemos que el hombre espiritual también, hermano, es un creyente en Cristo, no es un hombre natural que no ha creído. Esta persona ha creído, ¿verdad? Su identificación, el hombre espiritual es salvo y es por lo tanto habitado por el Espíritu Santo. A ver, ponga ahí en sus notas y en su Biblia, ¿verdad? Que el hombre espiritual es santo y dentro de él habita el Espíritu Santo y su identificación es en Cristo, ¿sí? Posicionalmente en Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Efesios 1:13 al 14 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra
de nuestras herencias hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿verdad? Entonces, es habitado, hermano, el espiritual es habitado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo no solamente mora en el hombre espiritual, sino que también esta persona tiene la oportunidad de ser controlada por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, no está en Adán posicionalmente, sino que está a través de la fe sola, está en Cristo, ¿verdad? No en Adán, ¿verdad? Entonces, eh, su habilidad, hermanos, bueno, antes de ver su habilidad, Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de, ¿verdad? Vamos a ir viendo todos estos puntos. A ver, sus bienes espirituales, ahí está. El hombre espiritual es habitado y lleno del Espíritu Santo. Entonces, el espiritual también es, eh, es controlado por el Espíritu Santo o tiene la oportunidad de ser controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Efesios 5:18 nos dice, nos da un consejo el apóstol Pablo a través de los Efesios y dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, ¿verdad? Antes bien ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando una persona, hermano, se embriaga con el licor, ¿quién pierde el control, verdad? Una persona que está embriagado, que está borracho, que está tomado, pierde el control de sus sentidos. La vista se vuelve borrosa, el oído, el que está borracho ya no escucha lo que le dice la gente, miró algo que le pareció o no sabe qué es lo que miró, ¿verdad? Ya su tacto quiere agarrar algo y no alcanza, ¿verdad? Porque sus sentidos, hermanos, están controlados por el alcohol, ¿verdad? Entonces, de igual manera, Pablo utiliza aquí eh, esta, este ejemplo de embriagarse con el vino, ¿verdad? Y dice que en el vino hay disolución, pero más bien seamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Seamos llenos del Espíritu, eh, la llenura del Espíritu, o sea, en otras palabras, seamos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Y esta no es una sugerencia para los creyentes, es un mandato imperativo, ¿sí? Esto es un mandamiento, ¿verdad? Para la iglesia, para los creyentes. También, hermano, está en el tiempo presente. Eh, Hoy, ¿verdad? Ahorita mismo el Señor le está diciendo a usted, hermano, sean llenos del Espíritu, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que Dios tiene para cada creyente, que sean llenos del Espíritu constantemente, continuamente. Sus habilidades espirituales tienen la invariable capacidad de entender las cosas de Dios, ¿verdad? Eh, Alguien me puede buscar San Juan 14:26. Y cuando lo tengan me avisan. Eh, pero Primera de Corintios 2:15 dice que el Espíritu juzga todas las cosas, ¿sí? A ver, me pasaron aquí algunas cosas. Ah, Amén. lo tiene, hermano. A ver, San Juan 14:26. Léalo, hermano. Más consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mm, Entonces Él nos enseñará todas las cosas, ¿verdad? Aquí en Corintios dice que Él juzga todas las cosas, el espiritual, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. ¿A qué se refiere eso de juzgar?
se refiere a discernir, hermanos, a discernir, ¿verdad? Por eso es que muchas veces, hermanos, como creyentes nos metemos en unos problemas serios, hermanos, porque no andamos caminando espiritualmente. No estoy Cierto. diciendo que todas las veces que nos metemos en problemas es porque andamos carnales, pero la mayoría, ahí tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y la mayoría de las veces nos metemos en problemas porque no discernimos, porque no andamos caminando espiritualmente, no pedimos la guianza al Señor, ¿verdad? Para poder tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Por eso el espiritual, hermano, ¿verdad? Juzga todas las cosas, ¿verdad? Según Primera de Corintios 2:15, ¿verdad? ¿Por qué las juzga? Porque según lo que la hermana leyó en 14:26, Él nos va a enseñar todas las cosas, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo se va a sentar con nosotros en las mesas y nos va a enseñar doctrina, no se está refiriendo a eso, nos va a enseñar, sino que nos va a mostrar, a tomar, a discernir, ¿verdad? Las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, el espiritual juzga todas las cosas y tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:15, ¿verdad? No significa, hermano, que el creyente es omnisciente como Dios, ¿verdad? Eh, entonces, la palabra juzgar aquí significa investigar, examinar, inquirir, escudriñar, preguntar. Ya tiene la capacidad, hermano, de eh, adentrarse en cualquier área de la palabra de Dios y la mente de Dios, ¿verdad? Entonces, supongamos que usted esté interesado en estudiar las profecías, ¿verdad? O salvación o espiritualidad, sea lo que sea, hermano, que usted tiene, que usted quiera estudiar, ¿verdad? Usted tiene el privilegio de estudiarlo diligentemente y poder entender la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, la palabra ahí donde dice, no es juzgado de nadie, ¿verdad? No es juzgado de nadie, en este versículo, significa que el hombre natural no puede entender eh, al hombre espiritual. El inconverso puede preguntar qué hacen en las iglesias. Las personas pueden decir, ¿y ustedes qué hacen metidos en una iglesia por 2 horas, 3 horas? ¿Verdad? El tiempo que se tome un servicio. Usted invita a las personas y le dice, ay, ¿qué voy a hacer yo ahí? Mejor me quedo durmiendo en la casa, descansando, ¿verdad? Entonces, pero nuestra perspectiva espiritual es ajena a ellos, hermanos. Ellos no entienden por qué nosotros tomamos estos estudios que usted está tomando ahorita. Posiblemente usted tenga amistades que le digan, bueno, ¿y para qué vas a estar ahí 2 horas sentada escuchando a esos locos? Le dicen, ¿verdad? Eso es locura. Pero como creyente, lleno del Espíritu, usted tiene eh, la capacidad a entender la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios es su maestro. ¿Qué dice San Juan 14:26? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Él nos va a recordar todo lo que Él nos ha dicho y nos va a enseñar todas las cosas. ¿Sí? Él nos va a enseñar a dar un juicio mejor al momento de estudiar su palabra, al momento de tomar una decisión, al momento, hermano, de juzgar algo, ¿verdad? Eh, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Él nos va a dar esa capacidad. San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Bueno, su necesidad espiritual es caminar continuamente en el Espíritu Santo por fe, por fe. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos
y no por vista. El Espíritu Santo tiene la libertad para enseñar al hombre espiritual cuando anda en humilde dependencia del Señor Jesucristo, enfocado en Jesucristo y no en sus circunstancias. ¿Sí? Bueno, a ver quién me lee Colosenses 2:6. 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Entonces, hermano, una persona espiritual tiene que andar caminando de la misma manera en que fue salvo. ¿Y cómo fuimos salvos, hermano? Por bautizarnos, por cumplir los 10 mandamientos, por dejar de pecar, por arrepentirnos, por asistir a la iglesia, por diezmar. ¿Cómo fuimos salvos, hermano? A ver, Solo alguien, por la fe, por la fe. Pero por la gracia de Dios. he aquí que es donde tenemos el gran problema. Fuimos salvos por la fe, por confiar en Jesucristo, ¿verdad? Nos gusta 1 Corintios 3, ¿verdad? 15:3, eh, eh, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nos encanta ese versículo, ¿verdad? Pero cuando vamos a Romanos 6, que dice que, que estamos crucificados con Él, ¿verdad? Y hemos muerto al pecado, ese nos cuesta creerlo, ¿verdad? En nuestra santificación. Pero debemos de entender que de la misma manera el creyente espiritual es espiritual cuando camina de la misma manera como fue salvo, creyendo que está muerto al pecado, ¿verdad? Juntamente con Cristo crucificado, ¿verdad? Y ahora ya no vive él, sino que Cristo vive en mí, como dice el versículo, ¿verdad? Debemos de creer ese versículo, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Ya no somos nosotros, estamos muertos al pecado, ¿verdad? Y ahora más bien Cristo vive en nosotros, ¿sí? Entonces debemos de andar, caminar continuamente en el Espíritu Santo por fe, ¿verdad? No por nuestras obras, no por, por decir yo intento y voy a intentar y voy a intentar y voy a intentar. No, no se trata de intentar, se trata de confiar, ¿verdad? Se trata de confiar y el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad para lograrlo, ¿verdad? Cuando miramos creyentes que dicen yo intento, yo intento, yo intento, entonces están caminando por su fuerza, en su carne, ¿verdad? Y no por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, un creyente está luchando con un pecado y a cada rato está confesando y confesando y confesando el mismo pecado. ¿Y por qué lo vuelvo a hacer? ¿Y por qué lo vuelvo a hacer? No está caminando espiritualmente, aunque confiese una y otra vez. No está caminando espiritualmente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a avanzar. Ah, a ver si está aquí esta pregunta. ¿Es un creyente siempre espiritual? Bueno, No, ¿qué dicen, No, hermano? no, hermano, No, ¿verdad? no siempre Pero bueno, somos espirituales. por eso es que Gálatas, por eso es que Gálatas nos dice, ahí el que está Gálatas 5:16, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu, ¿verdad? El Señor nos manda a que andemos en el Espíritu porque no siempre andamos espiritualmente, ¿verdad? Y no vas a satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Pero si no andamos en el Espíritu, pues entonces significa que andamos satisfaciendo los deseos de la carne, ¿sí? Esa es la realidad, ¿verdad? Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz
en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que podamos tener gozo y paz, ¿verdad? Y esto se hace a través de la fe. Este caminar es a través de la fe, ¿verdad? Entonces, cuando usted anda caminando, hermano, en el Espíritu Santo, usted es dominado por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, no todo el tiempo se camina espiritualmente, ¿verdad? Y hay una gran diferencia, y hablábamos esto con el pastor Fernando la semana pasada. No es lo mismo ser un creyente espiritual a ser un creyente maduro, ¿verdad? El creyente espiritual, aprendíamos, es aquel que ha confesado su pecado y ahora camina con el Señor. Pero el creyente espiritual deja de ser espiritual inmediatamente cuando deja de caminar con el Señor, ¿verdad? Y rompe su relación por consiguiente. Y lo hace constante, y lo puede hacer una vez por allá o lo puede hacer constantemente. Entonces, la diferencia entre el espiritual y el maduro es que un creyente maduro permanece más tiempo caminando con el Señor, ¿verdad? Y eso es algo que se va dando conforme usted va caminando con el Señor, conforme usted está estudiando la palabra y conforme el Señor le va enseñando a usted día a día y usted se presenta a Él, ¿verdad? Para ser un discípulo del Señor. Bueno, el hombre carnal es el siguiente hombre que vamos a ver, ¿verdad? El hombre carnal. El hombre carnal lo encontramos en 1 Corintios 3, versículo 1 al 4. Subraya ahí en su Biblia. Hombre carnal, ¿verdad? Y vamos a leer. ¿Quién me lee 1 Corintios 3 del 1 al 4? 3 del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta el 4, ¿verdad? Y porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. Bueno, ¿quiénes son estas personas carnales, hermano? ¿Y a qué se refiere? Bueno, debemos de entender primero el significado, ¿verdad? El significado en el griego viene de la palabra sark, kikos, ¿verdad? Sark, kikos, ¿verdad? Y esto habla de que es carnal, de la carne, dominado por la carne, ¿verdad? Las palabras aquí, carne, dan también a una idea como carnívoro o carnicería, ¿verdad? Que provienen de la palabra griega sárquicos, como acabamos de leer. Y esto habla también, hermanos, de lo que es la carne, ¿verdad? Se refiere a un creyente. La idea aquí es que este creyente, esta persona, este icos, está dominado por el sarc, por la carne, ¿verdad? Ese es el factor común denominador de esta palabra, que es dominado por la carne, ¿verdad? Y metafóricamente, hermano, aquí en la Biblia, la carne se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La carne en singular, ¿verdad?
es la naturaleza pecaminosa y a eso es lo que se está refiriendo, ¿verdad? De modo que el creyente carnal es un creyente que está dominado por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y hay algunos versículos eh, que podemos observar sobre esto, ¿verdad? Pero su identificación, ¿verdad? De este creyente, de este hombre carnal, es que es un hombre carnal, pero también es salvo, ¿verdad? Él es salvo. Y usted podrá decir, bueno, ¿y cómo que es carnal y cómo que es salvo? Bueno, sí, es un creyente carnal, es salvo. Por lo tanto, es habitado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos ver cuál es la condición para que el Espíritu Santo habite en las personas. En Efesios 1, 13 al 14, ¿verdad? Nos da la idea de que es por haber creído en el Señor Jesucristo y no por caminar de cierta manera, sino por creer únicamente, ¿verdad? Y es sorprendente, hermanos, pero estos corintios, hermanos, eran carnales, ¿verdad? Eran creyentes en Cristo, ¿verdad? El libro de Corintios es muy claro. Pablo comenzó llamándoles santificados y santos, ¿verdad? En los versículos 1, 2, capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Cuando ellos eran los recipientes de la gracia de Dios en el capítulo 1, 4, ¿verdad? De Primera de Corintios, dotados espiritualmente, 1, 7. Y es que ellos creían, hermanos, eran carnales, pero ellos creían, no creían. Cuando Pablo les dijo que eran carnales, que eran niños en Cristo, que eran carnales, no, ellos no lo creían, se quedaban asombrados porque esta gente estaba dotada espiritualmente, tenían todos los dones del Espíritu, pero aún, y entonces creían ellos que por tener los dones del Espíritu, ellos eran espirituales, pero no, eran carnales, según Pablo, ¿verdad? En el 1:7, pero también eran hermanos, les dijo Pablo, en el capítulo 1:10. También en el capítulo 3:1, Pablo vuelve a llamarles hermanos y les dice que son en Cristo, que es un término que describe la posición de todo creyente. Su posición de ellos es en Cristo. Lea Efesios capítulo 1 y va a ver cuántas veces aparece la palabra en Cristo, ¿verdad? Y esto va a aprender a identificar todos estos puntos, ¿verdad? Pero ellos estaban en Cristo posicionalmente, pero no eran dominados por el Espíritu Santo, sino por su carne, ¿verdad? Y como podemos hacer la pregunta, ¿y tenían bienes espirituales estas personas? Bueno, el hombre carnal es habitado por el Espíritu Santo, sí, vive el Espíritu Santo dentro del hombre espiritual, pero andan como inconversos y no pueden disfrutar de los bienes recibidos, según el versículo 4 del capítulo 3 de Primera de Corintios. ¿Verdad? Estos corintios, hermanos, aunque tenían todas las ventajas de un creyente espiritual, los carnales, Pablo les dijo que andaban como hombres, como meros hombres, dice otra versión, como un hombre inconverso ordinario. La carnalidad trata completamente con su caminar, no con su salvación. ¿Sí? Eh, entonces también Pablo los llamó niños en Cristo, niños en Cristo. Esto nos dice que la carnalidad impide nuestro crecimiento, ¿verdad? Espiritual. Por eso vemos, hermanos, en las iglesias personas que tienen 5, 10, 20 años y comportándose como niños, ¿verdad? Niños creyentes, pero son niños. ¿Puede usted depender de un niño? ¿Puede usted contar con un niño para, para la obra del ministerio? Le hago yo la pregunta a los pastores que están aquí.
se puede contar, puede usted darle responsabilidades grandes a un niño. No se puede. ¿Se puede, hermano Fernando? No se puede. No se puede. Entonces, son niños. Son niños en Cristo, pero son niños, ¿verdad? Entonces, los niños en Cristo tienen la tendencia de ser más carnales que los creyentes espirituales, porque no han tenido tiempo para aprender la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra aquí, niños en Cristo, se refiere también a recién convertidos, ¿verdad? Porque tenemos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces son recién convertidos, pero el creyente carnal anda como que fuera un niño en Cristo, ¿verdad? Siguen comportándose como niños en Cristo, ¿verdad? Ellos no usan los recursos espirituales que tienen, pero eh, la pregunta es, si hemos sido salvos, lo lógico es que todas estas cosas deberían de cambiar, ¿verdad? Deberían de cambiar en, en el creyente, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de las habilidades espirituales de, 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 de estos creyentes salvos? Bueno, sus habilidades espirituales solo pueden ser alimentados con leche. Y esto es la verdad. Son verdades sencillas de la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, Os di a beber leche, les dijo Pablo. Aquí me lee Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. ¿Tiene algo de malo, hermano, la leche? ¿Tiene algo de malo la leche? Bueno, no tiene nada de malo. Lo malo es que solamente leche podían beber. Y está malo, ¿verdad? Que un niño de 3 años, un niño de 5 años, un niño de 7 años solamente pueda beber leche, ¿verdad? Y no pueda comer otras cosas que nomás tomar leche. Es ilógico, ¿verdad? Entonces, pero estos creyentes solamente podían tomar leche. ¿Quién me lee Hebreos 5:12? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ujú. Entonces estos creyentes solamente podían comer lechita, ¿verdad? Primer tiempo de la salvación. Solamente se quedaron en la justificación. Su santificación no aprendieron o no quisieron crecer en esto, ¿verdad? Debido a su carnalidad, ¿verdad? La carnalidad, hermano, afecta la capacidad de entender la palabra de Dios. Una persona que anda en la carne, hermanos, por algún tiempo, pierde gradualmente la capacidad también, e incluso el deseo de aprender y, y aplicar la palabra de Dios. Es un peligro, hermano, andar en la carne por mucho tiempo también, ¿verdad? Es un peligro. Perdemos muchas cosas. Entonces, es peligroso. Pablo también se refiere aquí, hermano, a estos creyentes. Dice que ellos andaban en celos, contiendas, disensiones, ¿verdad? Él refiere estas características hacia estos creyentes, los que nos dice que la carnalidad, hermano, afecta nuestras relaciones con otros creyentes. Es que nosotros podemos decir, oh no, yo estoy en buena relación con Dios, ¿verdad? Como dice Primera de Juan capítulo 1. Eh, Nosotros decimos, ¿verdad? Que andamos en luz, pero una cosa es lo que nosotros digamos, ¿verdad? Y otra cosa es la realidad. Y más bien, si andan en celos, contiendas y disensiones, significa que sus relaciones horizontales, perdón, no están bien, ¿verdad? O sea, son carnales, ¿verdad? Son carnales, no,
no están siendo guiados por el Espíritu, ¿verdad? Eh, Están mal con otros creyentes. Y esto es un reflejo de la carne en nuestra vida, hermano. El Espíritu no produce envidia. El Espíritu no produce contienda, ni tampoco divisiones, ¿verdad? Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo, decían. Y otros decían, yo no, yo soy de Jesucristo. O sea, ellos tenían trato directo ya con Jesucristo. No necesitaban un pastor o un maestro, ¿verdad? Pero estos comportamientos provienen de la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están dependiendo de la carne y no caminando espiritualmente. Note usted que los receptores de la carta a los hebreos tenían también un problema semejante, ¿verdad? Deberían de haber sido ellos maestros, pero tenían necesidad de leche, ¿verdad? Debiendo haber sido ellos ya maestros. Bueno, su necesidad espiritual es confesar a Dios sus pecados y caminar solo por fe. ¿Sí? Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, confesar da la idea a estar de acuerdo. ¿Recuerda usted el hijo pródigo? Volvió y dijo, contra ti, he pecado, ¿verdad? Contra ti he pecado, ¿verdad? Contra el cielo y contra ti. ¿Por qué contra el cielo y contra ti? Bueno, porque cuando nosotros pecamos, hermanos, no solamente afectamos nuestra relación con Dios, sino que afectamos nuestra relación con terceras personas también, ¿verdad? Entonces, eh, debemos de confesar nuestros pecados al Señor, ¿verdad? Para restaurar nuestra relación con Él, pero también debemos de confesar nuestros pecados hacia nuestros hermanos también, ¿verdad? Debemos de ir donde ellos y decirle, hermano, si te he fallado, discúlpame, ¿verdad? Pero la promesa aquí está que si usted confiesa primeramente sus pecados al Señor, ¿verdad? Señor, he fallado, ¿verdad? Te he fallado en esto, estoy de acuerdo que tú dices que esto está malo, estoy de acuerdo contigo. Él es fiel y justo para perdonar. Miren que Él dice, él promete, y si Él promete esto, es porque Él es fiel, ¿verdad? Él es fiel, si Él lo promete, Él lo cumple, pero también es justo, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. Pedro él ya había sido lavado, le dijo Jesucristo, lávame completo, le dijo, lávame la cabeza, lávame los brazos, le dijo Pedro al Señor Jesucristo, porque no se quería dejar lavar al principio. Y le dijo el Señor, tú ya estás lavado, ¿verdad? Tú ya estás limpio. Lo que tú necesitas es una limpieza práctica, ¿verdad? Tu caminar, tienes que limpiar tus pies, ¿verdad? Eso es lo que tú necesitas, limpiar tus pies. Tu cuerpo ya está limpio. Lo que necesitas es limpiar tus pies con lo que caminas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? El Señor eh, nos limpia, ¿verdad? Y nos perdona de nuestro pecado, de toda nuestra maldad, según Primera de Juan 1.9. Segunda de Corintios 5.7. Porque por fe andamos y no por vista. El creyente carnal, después de confesar sus pecados, él debe, hermanos, de andar por la fe y no por sus sentidos. Mire, no por los sentidos naturales, no por los sentidos de la carne, ¿verdad? Sino por la fe. Bueno, ¿puede un creyente carnal y espiritual, puede ser un creyente carnal y espiritual a la misma vez? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? No, o es carnal o es espiritual. ¿Verdad? Ni frío ni caliente, ¿verdad? Entonces, Sí, tiene que ser o carnal o espiritual, ¿verdad? Eh,
Y esa es la contienda del espíritu, según Gálatas, y la carne, ¿verdad? Ellos están contendiendo constantemente, ¿verdad? Los conceptos de la espiritualidad son absolutos. ¿Es posible ser un poquito carnal o un poquito espiritual a la misma vez? No, no, ¿verdad? Miren estos pasajes. A ver si está aquí. No lo tengo, pero miren conmigo Mateo 12, 30 al 35. Miren lo que dice Mateo 12, búsquenlo en su Biblia. Mateo 12, 30 al 35. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, ¿verdad? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu? La incredulidad. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, le dice el Señor. ¿Cómo podéis hablar de lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Vemos el contraste aquí, ¿verdad? O es o no es, ¿verdad? Entonces nuestras bocas, hermanos, pueden producir bendición y maldición a la misma vez, ¿verdad? Sí, pueden hacerlo. Por ejemplo, no pueden hacerlo, perdón. O producen bendición o producen maldición. O es una o la otra, ¿verdad? Santiago 3, 10 al 12 dice, de una misma boca preceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha eh, por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿no puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar algunas saladas y dulces. Miren los contrastes que hay aquí, ¿verdad? Un amigo del mundo es un enemigo de Dios, hermano, ¿verdad? Miren cómo estábamos hablando con mi papá de este versículo hoy temprano, ¿verdad? En Santiago capítulo 2, eh, dice, el escritor Santiago, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y el Señor lo llamó su amigo, ¿verdad? Abraham en su santificación estaba siendo un hombre fiel a Dios. Pero más adelante en el Santiago 4:4 le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? O sea, o andamos en una relación con el Señor, ¿verdad? A través del Espíritu, o no andamos, ¿verdad? Ese es el contraste, ¿verdad? Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Pablo hace ahí la distinción. Eh, ¿Andás en la carne o andás en el Espíritu? Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queréis, ¿verdad? O sea, Pastor Fernando, o somos espirituales o somos carnales, una de dos, ¿verdad? Primera de Corintios 3, del 1 al 2 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. A estos hermanitos Pablo no les pudo hablar, ¿verdad?
espirituales, no les pudo hablar de las cosas profundas del Señor, sino que les tuvo que hablar como a niños en Cristo, ¿verdad? Os di a beber leche y no vianda o comida sólida, porque aún no erais capaces. Y todavía no sois capaces, les dice Pablo. Entonces, o caminamos por fe o caminamos por vistas, hermanos. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista, ¿verdad? O caminamos por las tinieblas o caminamos en luz. Primera de Juan 1:6 y 7. Nosotros podemos decir, hermano, si decimos que tenemos comunión con Él, y muchas veces nosotros lo decimos, ¿verdad? Muchas veces cuando nos preguntan, ¿cómo está, hermano? Oh, yo estoy bien, hermano. Todo está bien, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos. Pero lo evidente es lo que dice el versículo. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿verdad? O sea, no estamos practicando la verdad, estamos mintiendo. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, esto es lo verdadero, ¿verdad? Que si nosotros en realidad andamos en luz, como Él está en luz, entonces, el resultado, lo evidente es que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, en la conclusión, cada persona en este mundo está en una de estas tres categorías, ¿verdad? Creo que la mayoría de aquí, creo que todos los que están aquí, ninguno de ustedes está en el natural. La pregunta que usted tiene que hacerse a usted mismo es en cuál de estas categorías usted está, ¿verdad? En este momento puede usted autoanalizarse, ¿verdad? Puede usted ver si usted está caminando espiritualmente o está caminando carnalmente, o si tiene algunos conocidos que en este momento usted sabe que son personas naturales, hombre natural, sin Cristo. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Necesitan el Evangelio de Jesucristo, necesitan creer en el mensaje de la cruz, ¿verdad? Para poder ser hechos hijos de Dios y tener una relación con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es un regalo, ¿verdad? Es un regalo de la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál categoría está usted? Si usted es un hombre espiritual, bien, ¿verdad? Así que hemos terminado esta lección, ¿verdad? Hemos concluido, pastor. Sí, buena enseñanza.